personas en consumo de drogas. Desde hace, tengo 60, sí, 30 y pico de años también, de trabajo en comunidades terapéuticas. Lo primero que quiero compartir con ustedes es decir que cualquier tipo de adicción es posible enfrentarla cuando hay decisión. Y esto siempre se lo planteamos a las personas que le hacemos entrevistas. Nosotros entrevistamos familias y entrevistamos personas que reconocen que tienen un problema con el consumo de drogas. Hoy se llama consumo problemático, en realidad, y desde otro punto de vista todo consumo de droga es problemático. No hay un consumo que no sea problemático. Pero bueno, como las épocas van cambiando y de alguna forma los discursos sociales también se van incluyendo en la creencia de las personas, hay personas que creen que consumir drogas tienen una etapa que es problemática y otra no. Y a veces no se identifica que el consumo de sustancias ya está indicando un problema. Primero le quiero hablar como hijo de Dios. Para que yo pudiera salir de las sustancias, tuve que recurrir a Dios, ¿no? Mi recuperación inicialmente fue por una decisión de fe. Yo me convierto, yo vivía en Buenos Aires, me crié en Buenos Aires, soy cordobés pero criado en Buenos Aires, hasta que me tuve que volver a Córdoba porque estaba pasando un mal momento relacionado con el consumo de drogas. Y en ese, viniendo hacia Córdoba, sigo consumiendo sustancias hasta que de alguna forma tomo la decisión de escuchar un poco lo que siempre me estaban insistiendo, porque mi madre era creyente, mi hermana también, y me presentaban el Evangelio constantemente, y yo en ese momento consideraba que no lo necesitaba, hasta que sí tomé la decisión de aceptar a Cristo en mi corazón, ¿no? Para que me pudiera dar esa ayuda que necesitaba, que no había forma y que yo la pudiera conseguir. Y no era dejar de la sustancia, ¿no? Era poder vivir en paz. El hecho de mi consumo de sustancia indicaba que ya el consumo en sí no ejercía lo que había sido inicialmente. Y había algo que sí era marcado en mi vida, que era que no podía estar bien ni consumiendo ni no consumiendo. O sea, no había forma de estar cómodo y de tener una paz interior o poder estar satisfecho con mi vida. Bueno, en ese transcurso acepto a Cristo, dejo de consumir. Desde que dejé de consumir en el año 87 aproximadamente, nunca más. Hoy tengo 60 años, ¿no? Nunca más volví a consumir sustancias. Me aboqué a la iglesia, participé de los ministerios de la iglesia, pero cuando conozco la posibilidad de que hay tratamientos, empecé a entender de que me había faltado una parte. Yo había aceptado a Cristo, dejé el hábito del consumo de drogas, me dediqué a estar en los ministerios de la iglesia, pero cuando uno consume sustancia, incorpora en la vida cotidiana formas de pensar y de ver la vida que a veces el Señor no nos quita, porque la palabra dice que cambiando nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra forma de vivir. No dice que Él nos cambia la forma de pensar. Tenemos que cambiar nosotros una forma de pensar. Porque muchas veces yo he conocido gente que se ha quedado en el camino, conociendo a Cristo, por no poder entender que hay cosas que me corresponden a mí cambiar. Y otras cosas las hace el Señor por medio de su Espíritu. Pero hay cosas que tengo que dedicarme yo a un ejercicio de cambio de forma de pensar, que tiene que ver con hábitos, tiene que ver con la perspectiva de la vida, aceptar mi realidad familiar, aceptar mis condiciones, mis fracasos, mis angustias, y con ir solamente a la iglesia, uno puede dejar de consumir. Pero Dios quiere también que me ocupe y busque ayuda a personas que me puedan orientar y guiar a que ese proceso de aprendizaje no sea tan problemático. Y yo le comento esto porque cuando yo dejé de consumir, al tiempo me caso con una persona que no tenía cero adicción a nada, totalmente distinta a mi forma de vivir y de pensar, que me trajo muchísimos conflictos en lo cotidiano, porque yo tenía una forma de pensar y de ver la vida totalmente distinta a lo como la veía la que era mi esposa. Los dos hermanos en la fe, los dos íbamos a la misma iglesia, pero teníamos crianzas distintas. Y ahí me di cuenta, con el tiempo, que muchas veces necesitamos ayuda para poder revisar estas condiciones de vida que uno todavía arrastra. Y
Simplemente con un ejemplo que me pasó inicialmente, fue que cuando nos casamos, yo me voy a vivir, no sé si conocen el barrio Colonia Lola, ahí al borde de Barrio Acosta, Colonia Lola, me voy a vivir a esos lugares, y conocía yo gente de ahí, porque parte de mi infancia había hecho el colegio en ese barrio, y yo salía así, en short o jota, en cuero, a sacar la basura. Yo le decía a mi mujer, saco la basura y vuelvo. Pasaba un pibe que yo conocía, yo le preguntaba, ¿a dónde vas? Voy acá a 20 cuadras a la farmacia a comprar un remedio para mi mamá, y yo la acompañaba. Y había ido a sacar la basura. Cuando llegaba, después de 1 hora y pico, mi mujer me quería matar. Y yo le preguntaba, ¿qué pasó si yo fui a hacer algo bueno? Fui a acompañar a alguien a comprar un remedio a su mamá. Lo que yo no me daba cuenta de que yo había cambiado, había dejado de consumir, pero no había incorporado ciertos hábitos de convivencia, ciertas reglas de la vida social que me dejaban en situación, por decir así, en offside. Yo no entendía por qué mi mujer se había enojado y yo me había ido 1 hora y media nomás a hacer algo bueno. Y ahí empecé a entender que muchas veces uno se frustra en los cambios, no porque Dios no lo haya generado, ni porque yo no los haya hecho, sino porque no me he ocupado, no me ocupaba de cambiar ciertos hábitos. Bueno, con el tiempo fui cambiando esos hábitos hasta que empecé a trabajar en la rehabilitación de drogas. Y ahora les quiero hablar también como operador, como profesional que interviene en las adicciones. Primero, las familias. Muchas veces las familias van a consultar cuando han pasado muchísimos años de consumo. Y han intentado todo tipo de estrategias para que eso no sucediera. Negociaciones, tolerancia a ciertas conductas o actitudes que muchas veces son violentas, agresivas, no de lo físico, pero sí de lo emocional, de lo psicológico. Y cuando vienen a consultarnos a nosotros, ya han pasado por lo menos 4 o 5 años, y siempre decimos nosotros que vienen muy prendidos fuego. La familia quiere que pase algo que no lo pasa en lo inmediato. Entonces siempre le recomendamos a las familias que cuando vean ciertas condiciones, ciertas actitudes, ciertas acciones que ponen en riesgo a la persona o a la familia, consulten. Consultar en un lugar específico en tratamiento no implica de que eso va a hacer de que la persona vaya a dejar de consumir o si se va a enojar. Porque es necesario informarse sobre una problemática que, sobre todo hoy, está atravesada por un montón de otras situaciones sociales, laborales, culturales. No es lo mismo el consumo de sustancias hoy que hace 25 o 30 años atrás. No es lo mismo. No son las mismas sustancias tampoco. Y a las personas que quizás estén atravesando, conozcan a alguien ustedes que atraviesa una situación, que se permita cada uno pensar si es la vida que uno quiere llevar. Cuando yo llegué a esa reflexión de decir, yo quiero seguir viviendo así como vivía, donde no encontraba lo que buscaba, que era estar tranquilo, tener proyecto de vida. En mi caso particular, mi familia no existía prácticamente, ni mi padre ni mi madre. No me habían podido ayudar, no pudieron, no quisieron, era lo mismo que yo estuviera o no estuviera y en qué condiciones estaba. Realmente la ayuda de Dios me dio ese impulso. Pero aquellos que tienen familia y si están en una situación complicada, consulten. El hacerse cargo de que uno no está viviendo bien es muy importante para cualquier situación de cambio. También es importante para la fe. Si yo espero que Dios haga las cosas que tengo que hacer yo, no va a pasar. Yo tengo que hacer algo para que ese algo me genere a mí ese impulso sobrenatural. Y yo le quiero contar brevemente un relato bíblico que a mí siempre me impactó, que es el paralítico en la puerta del templo La Hermosa, creo que La Hermosa en Hechos. Había una persona que era lisiada desde nacimiento, puede haber tenido más de 20 años quizás, no es específico en la edad. Están entrando los apóstoles, esta persona tenía su vida económica
puesta en mendigando. Y cuando van entrando los apóstoles, le piden plata, y los apóstoles le dicen, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo.